Estamos abordando este tema de las motocicletas. Fíjense que la delincuencia común, pero también la delincuencia organizada, ya se ha aprovechado de la falta de control, de esta falta de control que hemos venido platicando a lo largo del bloque. Se aprovechan las autoridades que tampoco hacen cumplir los reglamentos y el resultado pues, son los robos más constantes, más violentos, que ya lo sabemos, son el pan de cada día. ¿Qué es lo que está haciendo falta para poder combatir los delitos que se cometen a bordo de las motocicletas? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa y saludo como siempre con muchísimo gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda. Gran tema, ¿eh? A ver, gran tema porque ya hemos estado escuchando a tu entrevistado de hace unos minutos, este piloto de motocicletas que, bueno, habla de este grave problema que es la selva, pero no solamente para la motocicleta, para el peatón, para el ciclista, para el automovilista, para el transporte público. O sea, la verdad es que hay una falta de autoridad. Y hay una falta de respeto a la autoridad porque no hay nadie que meta orden. Y entonces estamos convirtiéndonos en una verdadera selva donde cada quien pues hace lo que puede, se rasca con sus propias uñas, Víctor, y además, bueno, pues sobrevives como se puede. Y el ejemplo son las motocicletas, que bien ya lo hemos venido abordando, ¿sí? Hoy por hoy, de acuerdo al dato del INEGI 2020, hay 5 millones de motocicletas en México, pero su crecimiento es de más del 20-25% en forma anual. Sí, mientras que tenemos actualmente más de 36 millones de automóviles, sí, las motocicletas han venido incrementando. ¿Por qué? Bueno, por su costo, por su facilidad para obtenerlas, lógicamente porque es un vehículo más rápido, pero también más peligroso, en donde, bueno, las compañías de mensajería que antes eran las que tenían estas motos de bajo cilindraje, hoy los repartidores, luego también de la pandemia, pues se han multiplicado. Entonces, el tema de la motocicleta es un tema, para mi gusto, importante y que no se está legislando correctamente y que las autoridades, como dijo el entrevistado de Magda hace unos minutos, se tapa los ojos y no resuelve el tema de las motocicletas. Y eso deriva también en otros problemas, más accidentes y lamentablemente también más hechos delictivos por la facilidad que tiene estos vehículos ligeros para maniobrar y salir rápidamente de algún problema, ya sea a través de banquetas, a través de calles, en fin. Víctor. Sí, y creo que es un oportuno llamado de atención, Raúl, para que la autoridad meta orden en esto y traten de, como bien dices tú, de regularizar lo que está muy desregulado, que es precisamente este ámbito de lo que es el reglamento de las motocicletas. Hemos aprendido que son pocos los estados que tienen un reglamento muy concreto, como Puebla, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, pero de poco sirve también que existe el reglamento si no existe la voluntad de las autoridades para realmente aplicarlo, como ocurre. Y tienes razón, mira, para mí la motocicleta, la actividad en este tipo de vehículos es el resultado mismo de la evolución pues, de una sociedad, de una sociedad en muchos sentidos pauperizada, pero también con su sentido práctico. Hay que recordar que el mundo de las motocicletas es muy amplio, ¿no? Va desde aquellas que se usan con fines deportivos y de recreo, que son tan caras como un automóvil, de alto cilindraje, sí, de alto cilindraje, de alta gama, como dicen, hasta aquellas que son realmente de una utilidad muy práctica para quien día a día vive de la motocicleta y quien ha empezado a descubrir, ese es el otro punto, como ocurrió en Colombia, Raúl, que bien pueden ser una herramienta muy útil para los actos delictivos. Hay que ver lo que pasó en Colombia, que se popularizaron mucho las motocicletas y los atentados y los ajustes de cuentas estaban siempre marcados por una motocicleta. Tan es así que Colombia empezó a tomar medidas muy drásticas para controlar el número de motocicletas, poder regularizarlas, se volvieron muy estrictos en el manejo, como en Europa, donde también es obligatorio el casco y el casco para tu acompañante. Entonces, sí creo que el llamado es oportuno, porque si esto se deja, Raúl, así como lo estamos viendo en este momento, como se da en esta situación actual, lo que vamos a ver es que pronto vamos a ver una situación muy similar a la de Colombia, que ya empezamos, una gran cantidad de hechos delictivos se están cometiendo ya a bordo de motocicletas disfrazadas de repartidores de alimentos,
y que sirven para muchas causas que ya sabemos tienen que ver con criminalidad. Sí, por la facilidad, lógicamente, de su adquisición y también por la facilidad de maniobra de estos vehículos que son rápidos y peligrosos. Hay datos que vale la pena recordar en este programa, en este espacio de reflexión, donde, bueno, sí, también la Organización Mundial de la Salud ha definido que hay 6 veces más posibilidades de que tengas un accidente en motocicleta que en auto. Y hay 3 veces más posibilidades de que mueras en un accidente de motocicleta que en un automóvil. Son datos, estos mototaxis que se han popularizado en todo el país y que no hay orden. Se calcula que son millones de mototaxis que están circulando actualmente en el país, en diferentes zonas, y que se convierten en una competencia para el transporte público establecido, el normal, pero que estos mototaxis llegan a donde no te lleva el camión, al interior de los fraccionamientos, a las colonias que tienen malas condiciones de pavimento, que son muchas, y entonces el mototaxi también ha crecido de una forma espectacular y no hay autoridad que los regule. Es más, no hay un padrón exacto que se sepa cuántos mototaxis hay actualmente, a pesar del peligro que esto de alguna forma viene representando, pero son miles, y además las autoridades han tapado los ojos porque, pues como es un sistema de transporte medio informal, hay algunos formales, pero son la mayoría informales, se convierten desde luego en graves problemas de carácter social, como ocurre en Chiapas, como ocurre en Oaxaca, donde los grupos de sindicatos y de agrupaciones de estos mototaxis se convierten también en herramientas de presión política y económica. Sí, claro, entonces, como ocurre con los taxis, como ha ocurrido con los taxis, ¿no? Que terminan en grupos ahí sindicalizados o que son los dueños, los propietarios son políticos que contribuyen al desorden y a la anarquía. Pero fíjate, Raúl, que yo más que verlos como un problema de comunicación o de tránsito, yo veo muy creativa esta idea de los canijos mototaxis, siempre y cuando esté debidamente regularizado y destinado a lo que debe de ser, porque para mi gusto, estamos viendo los videos, tienen una gran utilidad en aquellas partes donde un ciudadano promedio no tiene acceso a una combi o no tiene acceso a un autobús o no tiene acceso a un transporte eficiente. Entonces, surgen porque hay una necesidad. Totalmente. Ahora, el problema no es decir, bueno, hay que deshacerlos o acabarlos. Bueno, ya están ahí, vamos a regularizarlos, vamos a normarlos. Por ejemplo, se me antoja pensar que bien puede ser este tipo de transporte ideal para esas partes rurales, semiurbanas, donde no hay pavimento, donde el acceso es complicado y pueden ser un gran apoyo para las economías, siempre y cuando exista una normatividad y un control. El problema es que la autoridad no hace su trabajo, Raúl, no son creativos. Mira, lo decía hace poco José Gilbert, uno de nuestros entrevistados, cómo en Tláhuac han logrado hacer cosas interesantes. Formaron primero una cooperativa, no dejaron que esto cayera en manos de sindicatos ni de líderes particulares. Los hicieron más adecuados y accesibles. Están trabajando ya por la 3ª generación. Los hicieron hasta solares. Tienen sus sistemas también para guardarlos y para mantenerlos. O sea, están demostrando que y es la sociedad civil que se organiza. Y fíjate lo que reclama este hombre, lo que dice es que cuando llegan y presentan sus estrategias, se enfrentan con funcionarios que no conocen, que calientan nada más la silla y que nada más se especializan en mantener sus cotos de poder, pero que no le dan solución a los problemas. Lo de siempre, Víctor. Deja dar datos del INEGI de motocicletas. 5.260.000 motocicletas hay actualmente en el censo del 2020. Sí, esta cifra representa el 15% en comparación con el total de automóviles. Aún con este crecimiento que han tenido las motocicletas en el país, siguen siendo todavía una minoría respecto al número de vehículos que tenemos. Y las entidades que tienen mayor parque vehicular de motocicletas son el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán. Esto es exactamente el tema, pero me parece que hay 2 aspectos que quiero terminar comentando. Uno, la anarquía, que ahora vemos. Había antes en las vías rápidas o en las avenidas o en los viaductos, no se permitía que entraran motocicletas de bajo cilindraje, es decir, las que llamábamos de cobrador o de repartidores, que son de 250 centímetros cúbicos para abajo, ¿sí? Y solamente se permitía las motos, digamos, deportivas o las de gran cilindraje. Bueno, ahora, Víctor, esto ya ha cambiado radicalmente, ¿sí? Hoy tú estás en una avenida, en tu vehículo, el transporte
público y ves cómo decenas y decenas de motocicletas te van rebasando por la línea de acotamiento, te rebasan por la banqueta en sentido contrario, y hay un sinfín de ilegalidades dentro de este asunto que pone en riesgo a los automovilistas, pero también a los automovilistas que van a ser responsables porque ese señor no trae casco, porque no trae equipo de seguridad, y si se cae o tú lo tocas con tu automóvil, bueno, va a ser un problema legal, además del riesgo en que se están poniendo estos. Hay una falta de cultura tremenda, muy pocos son los que utilizan casco, y bueno, y ahora hablando del tema criminal, ¿sí? Ya lo decías, Colombia es el ejemplo más claro. En el tiempo de Pablo Escobar Gaviria, esa fue la forma de ejecutar y de matar a cualquier persona en la vía pública. Y lamentablemente en México lo estamos viendo ahora con asaltos y también con homicidios, lamentablemente, que han venido ocurriendo en diferentes partes del país a través de motocicletas. Algunas entidades han tratado de controlar este asunto, como ocurrió en Colombia, poniéndole un chaleco, por ejemplo en Jalisco, le tienen que poner, los que andan en moto tienen que traer un chaleco con el número de placa en la espalda. Sí, claro, si se respetara, pues todo el mundo lo usaría, pero ya sabes, son cosas que de repente son como modas, viene, lo imponen y al rato ya se olvidan. Sí, hay también propuestas, por ejemplo, en que ciertas áreas de la ciudad, por ejemplo, aquí en Guadalajara, la zona de Chapultepec, están proponiendo que no se permita que vayan dos tripulantes en una motocicleta. Esto precisamente para evitar actos delictivos, porque aquí el manotazo en la esquina, el que te arrebatan el celular, el que te asaltan, o lamentablemente como ocurrió ayer con un compañero aquí de Megacable, que lamentablemente un técnico que trae las herramientas de trabajo ahí en Tonalá, bueno, sufrió de un atentado, de un asalto a mano armada, recibió 2 impactos de bala, se encuentra afortunadamente recuperándose. Pero ese es el pan de cada día. Sí, en lugares son bandas que ya saben cómo operan, cómo funcionan. De febrero a abril, te comento, ha habido 35 asaltos a mano armada en Tonalá, Jalisco, a personal de Telmex, de Total Play, de Megacable, de todos los que están, porque traen herramienta que consideran que son valiosas, y estos asaltos, bueno, se han venido multiplicando. ¿Y las autoridades? Las autoridades mirando, Víctor, mirando solamente, y eso es exactamente lo que no se debe de permitir. Tenemos C5, tenemos C4, nos presumen que hay baja en las incidencias delictivas, que hay mucha tecnología, pero la realidad es que el ciudadano, los trabajadores, la gente de bien que está chambeando, está expuesta a un asalto, a un robo, a que te quiten celular, cartera y todo lo que de alguna forma sabemos. Lo hemos visto. Esas son las cosas que lamentablemente el exceso, y bien lo decía nuestro entrevistado hace un rato, es la selva. Es la selva donde la autoridad no está haciendo valer su fuerza. Autoridad, su fuerza. Claro, lo que debe de ser, claro. Que de proteger a los ciudadanos, ¿sí? Brindar seguridad a los ciudadanos, y lamentablemente estamos expuestos. En fin, lamentablemente sí, las motocicletas son un vehículo frágil, rápido, fácil de adquirir, pero también representa otros problemas como los que estamos viendo, y si no hay reglas claras, pues esto se vuelve la ley de la selva, Víctor. Y autoridad, Raúl, yo lo que veo, y no quiero ser ave de mal agüero, es que en un tiempo muy corto vamos a estar como en Colombia, ¿eh? No aprendemos de las experiencias de fuera, en donde se convirtieron en una verdadera plaga para el crimen organizado. Y, en fin, ojalá no lleguemos a esos niveles donde pues se te apareaba una moto en tu automóvil y baleaba el carro y se fugaban, etcétera. Pero ya vimos que ese tipo de ejemplos cunden si no se pone un alto a esta situación. Raúl, te mando un saludo. Víctor, viernes, gracias. Gracias y vamos a